Hola chicos, así damos inicio a nuestro tema. Hoy vamos a conocer la definición de la historia, vamos a ver la periodificación y también una parte de la hominización. Bien, hoy día vamos a hacer entonces un recuento de la historia. Y antes de continuar con nuestro tema, quiero dejarles este proverbio 9:10 que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y con esto quiero dejarte para que tú reflexiones y te invito también a que con esto busquemos la sabiduría, busquemos el conocimiento. Y como dice este proverbio, que ese conocimiento, esa sabiduría es el principio, o sea, es Dios, es el Señor. Y con Él, bueno, pues en Él tendremos la sabiduría y tendremos el conocimiento y vamos a adquirir la verdad. ¿Ok? Quiero entonces con esto animarlos a que siempre busquemos ese conocimiento, ese saber, esa sabiduría, y que Dios encarna todo esto. Dios es la sabiduría. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a nuestro tema. Hoy vamos a hacer un preámbulo a la historia. Vamos a ver que la palabra historia tiene un derivado y viene del griego, ¿no? Del vocablo historia, en el español historia. Y esta palabra griega se traduce en investigación, se traduce en información. Entonces, vemos que historia etimológicamente significa conocimiento adquirido por la investigación. ¿Ok? Vamos a definir a la historia y vamos a ver que es la ciencia social que va a estudiar el desarrollo del hombre desde su inicio hasta la actualidad. Este estudio lo hace de forma ordenada, de forma analítica, tomando conciencia y comprendiendo su pasado, el presente, para hacer una proyección hacia el futuro. Entonces, la historia como definición es una ciencia social que estudia al hombre en su desarrollo desde su origen hasta la actualidad. Veamos entonces a la historia como una ciencia. Es la ciencia que estudia sus hechos o los hechos del pasado y estudia el método científico, ¿no?, de las llamadas ciencias sociales. ¿Ok? Pero esta historia como ciencia se apoya en otras ciencias que son denominadas auxiliares. La historia tiene un objeto de estudio y ese objeto de estudio es precisamente la sociedad, ¿no? Estudia la sociedad en un tiempo y espacio determinado. ¿Ok? Muy bien, entonces, hemos hecho una introducción, un preámbulo a lo que es la historia. Veamos ahora la historia, el enfoque científico, la periodificación. Es decir, que la historia, a decir verdad, no se divide, ¿no? La historia es un hecho, es un proceso continuo, pero para mejor estudio sí se ha hecho divisiones. Por lo tanto, vemos que la primera parte de la historia, la prehistoria, tiene etapas. Por ejemplo, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En el paleolítico, por ejemplo, vemos una sociedad en la cual eran nómadas, eran cazadores y eran recolectores. Vemos una sociedad que tenía artes, ¿no? Dibujaba, y a eso se le llama arte rupestre, ¿no? Y esta sociedad en el paleolítico también hacía sus herramientas a base de piedra. ¿Ok? Este paleolítico tuvo una división o una subdivisión. Se dividía en paleolítico inferior, medio y superior. Y ahí vemos imágenes por las cuales se caracteriza cada una de estas etapas. El neolítico aparece, o en el neolítico es la segunda etapa, aparece la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, ya no son nómades, son sedentarios, ¿no? Aparecen las poblaciones, las civilizaciones o las familias, ¿no?
En este periodo también descubren la cerámica y los tejidos y van a construir los dólmenes, ¿no? Los lugares donde ellos van a vivir a base de piedra, ¿no? Los menires, que son las piedras sobre piedras. La edad de los metales, acá ya son superiores, inventan la forja, ¿no? O sea, el forjar de armas, ¿no? Trabajan los metales, el cobre, el bronce. Acá tienen el arado, la rueda, y surge el comercio, el trueque, ¿ya? Esta edad de los metales también se subdivide en la edad de bronce y la edad del hierro, ¿ok? Cada una aquí también nos ilustra. Eso es la prehistoria, pero ahora vamos a ver nuevamente en la periodificación una línea de tiempo donde está marcada la prehistoria, y a partir de la prehistoria se da, ¿no? Dentro de la historia marcamos la edad antigua, la media, moderna y la edad contemporánea. Cada uno con sus hechos importantes o aquellos acontecimientos que dan el inicio de cada una de estas épocas, ¿no? O edades, ¿sí? Tanto en el mundo como en el Perú, ¿ok? Pero como aquí podemos ver este pequeño cuadro, la edad antigua, ¿no? Inicia con la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Por ende, la Edad Media inicia con este acontecimiento hasta el descubrimiento de América. La Edad Moderna se inicia con el descubrimiento de América hasta, bueno, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? La Edad Moderna, como les decía, es desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa y a partir de esta en adelante hasta nuestros días, ¿no? Entonces, hemos visto una periodificación que para objetos de estudio podemos ilustrar de esta manera, ¿no? La prehistoria, que es antes de Cristo, y la historia, que enmarca la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada una de estas edades tienen sus características propias, tienen sus hechos y acontecimientos importantes, ¿ok? Y bueno, será objeto de estudio en cada una de estas edades, ¿ok? Ahora veamos la historia, veamos el enfoque idealista, que es la antropogénesis. ¿A qué llamamos antropogénesis? Esta se va a encargar de explicar, además, estudiar el origen y evolución del hombre a lo largo de su existencia a través del tiempo y del espacio. Esto se va a fundamentar en sus estudios, estudios e investigaciones científicas, ¿ya? Este sí entonces es una ciencia que va a estudiar y va a explicar el origen y la evolución del hombre a lo largo de la existencia, ¿ok? Esto nos llama a reflexión, ¿no? Esta imagen, ¿no? Nos lleva rápidamente, cuando hablamos de la evolución, ¿no? Del hombre, nos lleva rápidamente a esta imagen, ¿no? A Charles Darwin. Entonces, como podemos ver las imágenes, este enfoque nos muestra toda la evolución que ha sufrido el hombre a lo largo del tiempo. Dentro de la antropogénesis encontramos teorías evolucionistas. Los representantes, que son los más conocidos, claro, hay otros, por ejemplo, Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Francés. Él hizo algunas obras en las cuales tuvo algunos fundamentos, por ejemplo, la historia de los animales vertebrados y la filosofía zoológica. Él en sus obras se fundamenta o considera que las formas de vida complejas proceden de formas simples y los seres vivos se modifican bajo la influencia del medio externo. Uno de los representantes en esta parte de la antropogénesis pues es Charles Darwin, ¿no? Que lo conocemos. Inglés, él es inglés. Él dio sus investigaciones en el origen de las especies, ¿no? El origen del hombre. Y en ellos pues va a dar sus fundamentos, ¿no? Como por ejemplo que las especies descienden de un antepasado común. Por tanto, los organismos semejantes están emparentados. Y habla de la evolución o cambio evolutivo, ¿no? Que es resultado de un proceso de selección natural.
Muy bien, entonces, dentro de este enfoque, estas teorías evolucionistas o estos estudiosos nos hablan de que ha ido en una evolución, ha ido en un cambio evolutivo de una especie simple a una más compleja, ¿no? Jean-Baptiste Lamarck, como conocido mayormente como Lamarck, Charles Darwin y Alfred Russell. ¿Ok? Muy bien, estos investigadores nos muestran a la historia desde este enfoque idealista la evolución que ha sufrido el hombre desde su inicio hasta la actualidad. Y es objeto de estudio de la historia, como lo hemos visto. Ahora vamos a ver un punto también de la historia del enfoque idealista, pero del proceso hominización, de la hominización. ¿Y qué es el proceso de hominización? Es el proceso de cambios o transformaciones que ha sufrido el ser humano a lo largo del tiempo. Es decir, que la evolución humana, desde una fisonomía parecida a los simios, hasta el estado actual. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto, si retrocedemos la presentación, desde el parecido, ¿no?, de lo mínimo, homínido, hasta el actual. ¿Okay? Entonces, este proceso de hominización, bueno, ha tenido que tener factores, ¿no?, que permitieron que se diera, que permitieron que el hombre sea tal, ¿no?, sea como tal en la actualidad. Por ejemplo, vamos a ver algunas características que permitieron o que se dieron en este proceso de hominización. El desarrollo del aparato masticador, ¿ya? Es decir, de las mandíbulas, ¿no? Del masticado, ¿no? Como podemos ver. La posición erecta, ¿ya? En esta posición, ¿no?, erguida. La locomoción bípeda, es decir, que empezaron a caminar en dos pies o en las extremidades inferiores. El lenguaje articulado, ya el hablar, ¿no?, el dar palabras. La producción de cultura, es decir, de las cosas que iban fabricando, construyendo, y el aumento del encéfalo, es decir, de la capacidad craneal, ¿no? Muy bien, entonces, eso es la hominización, todo ese proceso de cambios y transformaciones que ha sufrido el ser humano a lo largo del tiempo. Dentro de este proceso vamos a ver los homínidos, ¿no? Dentro de este género encontramos a los Australopithecus, ¿no?, los inferiores, por ejemplo, ¿no?, Anamensis, los Afarensis africanos y Gari, ¿no? Las imágenes nos pueden ilustrar o ejemplificar al hombre, ¿no? Es el homínido más antiguo que se conoce, los Australopithecus, ¿no?, más antiguos que se conocen. Australopithecus quiere decir simio sudafricano, ¿ok? Parecido a un simio, ¿no? Pero dentro de este rango también encontramos los Australopithecus del género Homo, que se va a caracterizar por el comienzo a evolucionar, ¿no?, hace muchos años, ¿no? La diferencia con los Australopithecus es que los individuos del género Homo tenían un cerebro más grande. Es decir, aquí encontramos al Homo habilis, Homo erectus, el Sapiens y el Sapiens sapiens. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas diferenciaciones entre ambos. Muy bien, esto es el tema de hoy, chicos, ver un preámbulo a la historia y algo que nos permite conocer el pasado, ¿no?, entender el pasado y el presente para tener una proyección del futuro. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos. ¡Chao!